Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo a través de los siglos. Los movimientos se identifican por diferentes, o Dios actúa de diferentes maneras. En unos hubo mucho arrepentimiento y conversión, por ejemplo los Wesley y Whitefield era un movimiento que ellos iban a las 4 de la mañana, 4:30 a las fábricas y ahí predicaban antes que la gente entraba, y la gente estaba y cuenta la historia, cuenta la biografía, que ellos estaban esperando y empezaban a predicar, y la gente que iba llegando a 200 metros, 300 metros, casi no se escuchaba porque no había micrófono ni nada de eso, caían de rodillas y confesaban sus pecados y buscaban a Dios y pedían perdón. Otros movimientos fueron de muchos milagros, como la calle Azusa, el movimiento pentecostal. Hubo milagros de toda clase. Justamente estuve viendo un videíto de 15 minutos que teatraliza, pero en el mismo lugar, porque todavía está ese lugar de madera, muchas de las cosas que se escribieron sobre ese movimiento, y lo que más me impresionó fue lo que dije antes, porque entre el público, los que pasaron para ser sanados, había un hombre que le faltaba un brazo por la guerra. Había estado en la guerra, no sé las cuantas que hay. Y tenía una manga larga, y de este lado tenía una manga. Y todos veían cómo se iba llenando la manga. No tenía brazo. Y claro, cuando lo hacen lo filman, ¿con qué? Con tecnología, te emociona, porque yo digo, resucitar un muerto, bueno, no tenía el espíritu, Dios vuelve a poner el espíritu y lo levanta, pero restaurar un brazo es tremendo. Y el movimiento y los movimientos tienen siempre algo en común, eso es lo que decía Orville Swinton. Cuando baja el Espíritu Santo, comienza a aparecer revelación de la palabra. La gente empieza a decir, y esto estuvo siempre acá y nunca lo vi. Como que Dios empieza a revelar verdades que están escritas, pero que faltan esa palabra, que Dios corra el velo. Revelación es correr el velo. Y el Espíritu Santo es el que ayuda. Eso es una característica de todos. En algunos pueden pasar una cosa a otra, y entre nosotros creo que pasó lo mismo, pasó así. Comenzaron los primeros hombres, los que nos presidieron y que nos bendijeron mucho, y algún día me gustaría contarles, porque conozco lo que no está en la Biblia, lo que no está en los libros. No, la Biblia no, perdón. Conozco la historia personal de cada uno, que no está en los libros, pero qué pasaba, cómo llegaron. Y es apasionante, porque eran hombres espirituales, hombres que fundaron y fundaban congregaciones evangélicas con otra mentalidad. Ustedes saben, primero el templo, después el púlpito, pero todos tenían una característica. Estoy hablando de Jorge Mitián, de Ángel Negro, estoy hablando de Kit Benson, de Orville, de Erickson, no sé, son nombres que hablan con ustedes. Ivan Baker, Darling, bueno, había un montón.
Todos tenían una característica, tenían sed de Dios, querían más, no estaban satisfechos. Que yo no sé si no nos falta a nosotros esa característica. Está todo bien, pero queremos más. Acá hay algo que no está pasando. Y algunos de ellos estuvieron años, literalmente, orando y ayunando, clamando a Dios, levantándose a las 5 de la mañana. Señor, queremos más, leyendo la palabra. Y bueno, y cuando vino todo este mover, pasó eso, que la Biblia se convirtió en un libro nuevo. ¿Cómo esto? Nunca lo leí. Jorge Mitián estaba preparando un mensaje en el 66 era, creo, que tenía que predicar el domingo a la tarde en Soldati, era soltero, tenía 26 años, y entonces estaba leyendo y toma nota de lo que lee y hace apuntes. Y entonces y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces escribe, si confesares con tu boca que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, ¿no? La típica fórmula evangélica antes de todo lo que estamos hablando, y Dios le dice en ese momento, yo no dije eso lo estás inventando vos. Y Jorge reaccionó, ¿viste? ¿Qué me pasa? Te duele la cabeza. Esto está en la Biblia, hace 10 años que vengo predicando esto. Y ahora Dios me dice que es un invento mío. Y volví a leer el versículo, y como él es un hombre muy inteligente y muy ilustrado, fue al Nuevo Testamento en griego. Y también tenía un diccionario. Y empezó a componerlas. No, pero acá dice que la palabra de fe que predicamos es si confesamos que Jesucristo es el Kyrios, no mi único y suficiente Salvador. La fórmula esa de que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador, en aquel tiempo, para que ustedes se ubiquen, era muy evangélica, muy protestante, porque peleábamos contra los católicos y los católicos peleaban contra los evangélicos. Y como los católicos, que ahora lo acaban de desmentir o de corregir, los católicos dicen desde el año 1430 que María es co-redentora. Uno se puede salvar por Jesús o por María. Toda una complicación, no vamos a hablar de eso ahora. Pero para que no quede la menor duda de que estaban equivocados, los evangélicos decían que Jesús era el único y suficiente Salvador. No necesitamos a María, no necesitamos a los santos, no necesitamos a los papas. ¿Se dan cuenta cómo era el tema, no? Pero la cuestión es que de repente Jorge empieza a buscar en la Biblia dónde más dice que Jesús tiene que ser el Señor. Y ahí empieza a estudiar. Y dice que le brillaba como con letras de neón. Pero Dios le vuelve a hablar. Y dice, no busques donde dice que Jesús tiene que ser el Señor. Busca donde dice que Jesús tiene que ser el único y suficiente Salvador. Y no lo encuentra en toda la Biblia. Y yo vengo predicando hace 10 años. Él era pastor desde los 24, ahora tenía 26. Pero cuando él se convirtió a los 16, fundaron con Ángel Negro y con otros más un grupo que se llama la GEU,
y todos los viernes, sábado y domingo salían a predicar en los colectivos, en los trenes, en las plazas, todos lados. En el subte, tocaban la guitarra hasta cualquier hora, durante 10 años. Y se convirtió mucha gente y había que pastorearla y todos le dijeron: Jorge, vos sos la persona indicada. Y por eso lo reconoció un pastor. Pero ¿qué quiero decir? Que de repente el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios, porque Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar, les va a enseñar y les va a revelar toda verdad. Son 3 cosas que Jesús dice en Juan 14, 15 y 16, que va a ser el Espíritu Santo. Y hay una 4ª cosa que está, digamos, fuera de ese momento de que uno está con Dios, sino cuando está en la calle, que dice que el Espíritu Santo les va a recordar toda verdad. Y eso es lo que pasa cuando viene. Por eso yo digo, no tenemos nada de que jactarnos, no somos mejores ni peores que otros. Por la gracia de Dios tuvimos esta revelación. Lo que sí puedo decir es que somos responsables de la revelación. No tenemos nada de que jactarnos ni de criticar a nadie, más que autoevaluarnos. Somos responsables de que Dios nos reveló una verdad que miles, y casi le diría que millones, no la conocen, no la saben, no tienen ni la menor idea, y que Dios nos reveló a nosotros. Entonces, somos responsables de entenderla, de vivirla, de practicarla, de aplicarla, de enseñarla y de comunicarla a la próxima generación. Por eso para mí hay que hablar de esto, y hay que hablar de esto, y hay que hablar de esto. Marcos 1, 14 y 15. Vamos a escuchar la primera vez que se predica el Evangelio. Y está en Marcos 1, 14 y 15. Y lo predica no un apóstol, no Juan el Bautista, no la Virgen María, no José. Lo predica Jesús. Jesús es el predicador, el primer predicador del Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. La primera vez que Jesús abre su boca, lo encontramos hablando algo a los 12 años en el templo, ustedes recuerdan. Pero después se vuelve a su casa y hasta los 30 años Jesús no dice nada. Está sujeto a sus padres, crece en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres, en estatura, en inteligencia. Y ahí está callado. Y ahora por fin llega el momento y Jesús sale a predicar para salvar a la humanidad. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Empiezo a predicar porque se cumplió el tiempo de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra Evangelio es una transliteración. Hay palabras que se traducen, son una traducción, pero hay palabras que se pronuncian igual que en el idioma original o parecido a como suena y tiene el mismo significado. Justamente la palabra evangelio es evangelion, sería más o menos así,
Y nosotros en castellano lo tomamos el fonema, tomamos el sonido y decimos evangelio. En griego la palabra evangelio significa buenas noticias. Un griego llega a la casa y le dice a la esposa, querida, tengo un evangelio para decirte. ¡Uy, un evangelio! ¡Qué bueno! Con lo que me gusta a mí los evangelios. Sí, dice, contame, ¿qué evangelio es? Me aumentaron el sueldo. Vamos a poder comprar, no sé, el burro, no sé, el coche no puede ser. Lo digo en castellano. Querida, te tengo una buena noticia. Ah, una buena noticia, con lo que me gusta a mí las buenas noticias. ¿Qué buena noticia? Me aumentaron el sueldo. Sí, la palabra evangelio, de por sí sola, no es correcto que cuando hablamos del evangelio que salva, lo completo es la buena noticia del reino de Dios. Por eso dice que Jesús vino, y ustedes no se imaginan la cantidad de versículos que hay, especialmente en el libro de los Hechos. Pero Jesús comienza su ministerio y dice predicando. Ustedes saben, la palabra predicar tiene su raíz en querigma. Querigma es proclama, es predicación. Y acá dice eso, que Jesús viene predicando la buena noticia del reino de Dios. Viene predicando una buena noticia. Reino, literalmente, es gobierno, es máxima autoridad para señorear, para gobernar, para reinar. Eso significa reino. Nos cuesta un poco entender plenamente, con nuestra mentalidad del siglo XXI, lo que significa un reino. Pero un reino era un soberano, un rey, la máxima autoridad, en su mano estaba el poder, estaba la vida y la muerte de todo lo que existía, el dinero. Si vos tenías una casa, un palacio, un campo, en realidad eras un administrador porque el dueño verdadero era el rey. Había un sistema de esclavitud donde el gobierno de alguien sobre distintas personas que eran llamados esclavos era absoluto. Hoy hay países que tienen reyes, quizás el más significativo es Inglaterra, ¿no? Que tiene una tradición, pero hay otros países, ahí está el rey de España, el rey de Holanda, Suecia, hay un montón de otros lugares, pero no son reinos, no nos representan el reino que está hablando Jesús, que la buena noticia es el reino de Dios. No es exactamente eso. ¿Por qué? Porque las monarquías modernas son democráticas. Por ejemplo, en Inglaterra hay un parlamento, hay un primer ministro, aunque está la reina, que vivió muchos años, 70 y pico de años reinando, ahora está el hijo Carlos, el rey. Aunque esté el rey o la reina, no son ellos los que gobiernan, no son ellos los que mandan, no son ellos los que hacen las leyes, sino que se vota, el pueblo tiene que votar, se vota un primer ministro que tiene un partido político, y cuando gana eso y se ganan los escaños en el Parlamento, se hacen las leyes, y el rey y la reina son más bien una institución decorativa. No quiero ofender a nadie, pero quiero decir, para que entendamos,
que en parte representan al país y aparecen en las fiestas nacionales, las ceremonias, la inauguración de edificios, si hay que botar un barco en parques, en autopistas, en los actos patrios, en cenas con presidentes y con otros reyes, y hay toda una pompa y hay todo un cholulaje, gente que sigue, que a la reina se le cayó un pelo de la ceja y que no sé cuánto, todas las pavadas que van detrás de ello, pero los países admiran todo eso, pero ellos saben que no reinan, que son para todo eso y están, lo respetan, pero el partido gobernante es el que realmente manda, el que gobierna a través del primer ministro. Pero en los tiempos que se escribieron las escrituras, el reino era de verdad un reino, gobernado por un rey, y era él el que mandaba y decidía sobre todo y sobre todos. Por eso nos cuesta entender cabalmente el Evangelio del Reino, ¿viste? Y por eso también, como nos cuesta entender cabalmente que el Evangelio que salva es el Evangelio del Reino, creemos que algunas licencias por acá, otra licencia por allá, no hay que exagerar tanto, no todo es literal, y empezamos a predicar otro Evangelio. De paso les digo que la Iglesia se parece mucho a estos gobiernos monárquicos, pero democráticos. Cuando hacemos un culto a Dios, los domingos, los sábados, o sea, y cantamos una hora, 45 minutos, generalmente las expresiones son expresiones de que alaban a Dios, lo engrandecen, lo reconocen, le dan toda la autoridad, toda la gloria, y Jesucristo es el Señor, no hay Dios tan grande como tú, los cielos cuentan la gloria de Dios, y Él es el Rey de todo, el Rey de mi vida, y cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre, hasta que llegás a tu casa y se pasaron los fideos y empezás a quejarte bueno, te olvidaste de que cada día y para siempre. Y la Iglesia se parece a esta monarquía, porque hacemos todo eso cuando el rey. Yo puse acá, cuando nos dirigen, alguien está dirigiendo la alabanza y eligen estas canciones. Cantamos, saltamos, levantamos las manos, proclamamos su reinado, prometemos, te exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre, lo que dije recién. Pero la realidad es que después de la reunión, ese mismo día o al otro día, yo soy mi primer ministro. Si Dios reina, soberano, pero el que gobierna de verdad, soy yo. Me convierto en el primer ministro. Nuestro Kyrio, quiero decirles, no es una figurita para el culto. Jesús reina, es el Kyrios, es el dueño, es la máxima autoridad y tiene todo poder. Te recuerdan el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y no es como los reyes de estos países democráticos, que tienen el reino, no tienen el poder. Jesucristo tiene el reino y tiene el poder.
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios es el reinar de Dios. Es el gobierno absoluto de Dios sobre todo y sobre todos, que está ejercido a través de su amado Hijo Jesucristo, porque el Padre le exaltó y le dio toda autoridad. El apóstol Pablo tiene una descripción que es muy preciosa. Si ustedes pudieran, los más jóvenes que tienen más facilidad, memorizarlo y decirlo cada tanto, esto nos va a traer mucha fe y mucho ánimo. Colosenses 1, 15 y 17, dice Pablo: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Permítanme un segundo. Las que hay en los cielos, ¿ustedes tienen idea? No, ninguno. Ni nosotros ni Einstein. Nadie tiene idea de la magnitud de lo que es el cielo, de lo que significa. Nosotros estamos viviendo en una galaxia que se llama Vía Láctea. Dentro de esa galaxia, en un costadito así chiquitito, hay una estrella, que es la más pequeña de toda la galaxia. Se llama Sol. Y nosotros estamos así alrededor del Sol, siendo un pequeñísimo planeta. Y el Sol, que es tan chiquito y que todo es tan pequeño, cuando uno lo ve en las figuras que tratan de recrear, ¿ustedes saben cuánto mide el Sol? A ver, acá hay muchos estudiantes. Yo les digo cómo se mide el Sol. Se calcula cuántas veces entra el planeta Tierra en esa esfera que es el Sol. 1.380.000 veces el planeta Tierra es el tamaño del Sol. ¿Y saben a cuánto está el planeta Tierra? Está a 8 minutos y 20 segundos de años luz. 8 minutos y 20 segundos. Ustedes saben que en esta galaxia, que se llama, ¿cómo dije que se llama? La Vía Láctea, hay estrellas que están a 100 millones de años luz y no están en el otro borde, están en el medio. Y ustedes saben que hay más de 100 millones de estrellas, aparte de planetas y sistemas como el sistema solar. Es una inmensidad increíble lo que significa esto. Bueno, no, ni hablar porque no sé. No, me hiciste acordar algo importante. Hasta el año 60, esta galaxia que ya les digo que hay estrellas de 100 millones de años luz, se calculaba que había 5 millones de galaxias en toda. Y en el año 60, no sé cómo, ni sé cómo hace, dijeron, no hay 5 millones, hay 5.000 millones de galaxias. Yo digo que inventan todo, ¿qué querés que te diga? 5.000 millones. Hace unos años, nosotros conocemos la palabra universo y se empezó a usar la palabra poliverso, es decir, la galaxia es parte del universo. Además, hay poliverso, es decir, puede haber, dicen que hay
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Son infinitas las cosas que hay en la tierra. Todavía falta descubrir lo que hay en el mar. Se llegó a pisar la luna, pero no se llegó al fondo del mar. Nadie puede llegar. Cada día, cada rato encuentran insectos nuevos, bichos nuevos, plantas nuevas. Todo lo que hay en la tierra, lo más pequeño y lo más grande, todo lo creó Dios. Pero aclaran también que visibles e invisibles, cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, pero también en el mundo espiritual, en el mundo invisible, todo fue creado por medio de Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo eso es un mundo espiritual del que conocemos poquísimo, lo poco que la Biblia nos deja ver. Todo eso fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. No solo todo el universo, todo lo que hay en la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, todo lo que existe fue creado por Él, sino que todo es sustentado por Él. Él hace que todo guarde su lugar, esté en la posición que corresponda. Él hace que el bichito más insignificante que vive en medio del África o lo que sea en medio del mar, todo eso es sustentado por Él. Un poquito más nos explica Hebreos 1:1 que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Vino proclamando, anunciando la buena noticia de que ahora había un gobierno que hasta ahora no existía. Y ese gobierno era el gobierno de Dios. Que Dios venía a reinar. Que los hombres teníamos la posibilidad de salir del reino de Satanás. Porque dice la Escritura que a Satanás se le dio poder y autoridad sobre esta tierra, hasta el tiempo de Dios. Pero ahora viene otro reino diferente. Ahora tenemos otra opción. Y la buena noticia que se cumplió el tiempo en la soberana voluntad de Dios y el reino, el gobierno de Dios se ha acercado a los hombres. Y se había acercado, escuchen esto, en la misma persona de Jesús. Jesús le dice a los judíos y a los discípulos, he aquí, hablando de él, el reino de Dios entre vosotros. Eso está en Lucas 17:21. El reino de Dios vino en la persona del Rey, que era Jesús. Y esa es la buena noticia. Hay salvación. Nos podemos salvar del reino de las tinieblas. Lamentablemente la Iglesia se ha ido desviando a través de los siglos y hoy se predican diferentes evangelios. En algún momento lo dije. El evangelio de la prosperidad, de la sanidad, el evangelio que te lleva al cielo, el evangelio de las bendiciones, el que te pone a Jesús como tu sirviente, que le pidas, que le reclamas, que le exijas. Ahora están los que dicen que proclaman y no me acuerdo la palabra exacta, decretan. Y decretamos tal cosa. El Evangelio de la Gracia Excelsa, High Grace es en inglés, en castellano se tendría que traducir Alta Gracia, pero como es una ciudad.
el Evangelio de la misericordia sin verdad. La misericordia sin verdad. El Evangelio que te exime de toda responsabilidad. Porque el amor de Dios es tan grande que ¿qué podés hacer vos? ¿Qué puedo hacer yo? Es Él el que hace todo. Pero, amados, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 1, 6 al 8. Ustedes saben el problema de los Gálatas, que entraron los judíos y les exigían que primero se circuncidaran, es decir, de gentiles se hicieran judíos y después se bautizaran, de judíos se hicieran cristianos. Y el apóstol Pablo tiene que escribir muy fuerte una carta a los Gálatas y empieza diciendo: estoy maravillado. Yo busqué esta palabra, estoy sorprendido. Y en otras versiones, estoy espantado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, una buena noticia distinta, que la que enseñó Jesús y los apóstoles, la del reino de Dios. Después dice, no que haya otro, porque él dice, estoy maravillado que tan rápido estén siguiendo un evangelio diferente. Y después parece, un evangelio diferente no puede ser porque no hay otro. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, está hablando de los apóstoles, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, del que anunció primero que nadie Jesús, Dios hecho hombre, el Evangelio del reino de Dios. Si os anunciaren otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ustedes escucharon alguna vez esta palabra, anatema? Yo la escuché un montón de veces, pero que les diga, no sabía lo que quería decir. Cuando preparé este tema el mes pasado para San Miguel, me quedé sorprendido. Anatema significa literalmente: venga sobre él la maldición de Dios. ¡Qué fuerte! Simplemente porque se desviaron un poquito y querían que se circuncidaran. No se olviden que la circuncisión era un rito que Dios estableció y era sagrado. Pero es otro evangelio, otro evangelio. ¿Estaremos creyendo un evangelio distinto? ¿Nos estaremos adaptando al evangelio que predican los evangélicos? O los católicos, o no sé quién, o los de comunidad cristiana. O estamos entendiendo que el Evangelio, porque no hay uno diferente, es uno solo, es la buena noticia del reino de Dios. ¿Por qué es una buena noticia que el reino de Dios se acercó a nosotros? Porque en el mundo espiritual, que es lo que le da vida a todo lo material, hay dos reinos, y solo dos reinos. Por un lado, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, la potestad del diablo. Y por otro lado, el reino de la luz, el reino de Dios. Jesús es la luz del mundo.
En el reino de las tinieblas gobierna Satanás, el mundo está bajo el maligno, es llamado la potestad de las tinieblas, la ley que rige es yo hago lo que se me da la gana, reina el egoísmo, la soberbia, la rebelión, y hay toda clase de maldad y de pecado. Y la lista es larguísima, yo puse 4 o 5 cosas. Pero sí quiero mencionar una muy importante. El apóstol Pablo dice que en el reino de las tinieblas, en el que todos vivimos y nacimos, y por eso somos hijos de desobediencia, dice que el que reina es el diablo y que se vive según la voluntad de Satanás. Efesios capítulo 2. La gente cree que es libre, que puede hacer lo que se le da la gana, que va a disfrutar de la vida y quién me va a parar y todo lo demás, y es mi ingenio, es mi voluntad, es mi creatividad, y no saben que realmente están en el reino de las tinieblas bajo la autoridad de Satanás y que Satanás los está moviendo como un títere, porque así dice, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Hay un espíritu operando sobre los hijos de desobediencia. Es el espíritu de Satanás. Al vivir en tinieblas, el hombre cae bajo la trampa del diablo, que vino para matar, hurtar y destruir. Cuando recién comenzó este mover y se predicaba este evangelio, no sé quién, uno de los pastores, puso un ejemplo, y yo no me pude olvidar más, y puso el ejemplo del Titanic. Y dice, el reino de las tinieblas es como el Titanic. Me parece que fue Juan Carlos Ortiz. En el reino de las tinieblas es como el Titanic. El capitán dice, cada uno acá puede hacer lo que se dé la gana. El que quiere ir a primera va a primera, el que quiere ir a manejar el timón va a manejar el timón, el que quiere hacer esto, hacer lo otro. No hay restricción para nadie. El que quiere romper, rompe, el que quiere arreglar, arregla, el que quiere cantar, canta, el que quiere tener una religión, pues la puede tener sin ningún problema. Con tal que no hagas la voluntad de Dios. Y no te dice que dentro de 2 horas vas a estar en el fondo del mar. No te dice eso. El diablo engaña a la gente, haciéndole creer que hace lo que quiere, que es libre, que nadie lo puede mandar, que lo que se le ocurre está bien. Y hay 1000 argumentos para ayudar a ese pensamiento, pero no le dice que está hundiéndose el barco. En el reino de la luz gobierna Jesús, Él es el Señor, el Kyrios. El reino de la luz, el reino de Dios, es llamado el reino de su amado Hijo. La ley que rige es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Reina el amor, el arrepentimiento y la palabra de Dios, y vivimos para agradar a Dios y al prójimo. Según el apóstol Pablo, la salvación se puede describir de esta manera. Demos gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Termino diciendo, nadie conteste lo que voy a preguntar. ¿En qué reino estás? No te apures en decir. ¿Estás en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? Tal vez la pregunta correcta que nos puede ayudar más sería esta. ¿Quién manda en tu vida? Decime quién manda en tu vida y te voy a decir en qué reino estás.
No se trata de concurrir a reuniones unidas, caseras, retiros, campamentos, grupos de oración, estar en equipos de servicio. Todo eso está muy bien, pero la salvación no se trata de eso. No importa si todos los días lees la Biblia, si haces devocionales, si aprendes versículos, o si trabajas en algún área en la comunidad de los santos. El tema es, ¿quién manda en tu vida? Si estás bajo la autoridad de Jesucristo, si estás dispuesto a renunciar a vos mismo, como Jesús pidió, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si estás dispuesto a renunciar a tu manera de pensar, de ser, de sentir, para obedecer la voluntad de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sos salvo? ¿Quién manda en tu vida? Esa es la gran pregunta. Gracias, no molesto más. Creo que